¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. En esta oportunidad, nuevamente, con un tema de aritmética en lo que se refiere a la resolución o solución de situaciones problemáticas sobre probabilidades. Vemos entonces en primer lugar los sucesos determinísticos y sucesos aleatorios. En este caso nos piden que marquemos con aspa los sucesos determinísticos a partir de los indicados. En primer lugar, debemos recordar que un suceso determinístico es aquel que lo puedo de alguna manera predecir, es decir, saber que realmente se va a dar ese resultado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 5 enunciados para los cuales debemos leerlos detenidamente y saber si realmente son sucesos determinísticos. El primero nos dice presionar un interruptor y que se enciende un foco de la lámpara, definitivamente sabemos que va a suceder. Por lo tanto, es un determinístico. Lanzar un dado al aire y esperar que caiga al suelo, también sabemos que si lo lanzamos al aire, este va a caer al suelo definitivamente. Por lo tanto, es determinístico. Calcular el área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12 centímetros, lo podemos hallar, ¿no es cierto? Utilizando nuestro teorema de Pitágoras. Por lo tanto, también es un determinístico. La nota que obtendrás en tu siguiente examen de matemáticas, también, ¿no es cierto? Porque tú sabes qué tanto vas a responder y por lo tanto también sería determinístico. Saber qué día será mañana, también definitivamente es determinístico. Entonces todos los enunciados son determinísticos. Ahora nos dicen que marquemos con un check los sucesos aleatorios a partir de los indicados, ¿no? Todos sabemos que un suceso aleatorio es aquel que no sabemos si se va a dar o si va a ocurrir, ¿no? Es impredecible, ¿ok? Entonces también aquí nos dan 5 enunciados, ¿no? En el primero nos dicen saber cuándo ocurrirá un terremoto, impredecible, no sabemos. Pronosticar qué equipo ganará un partido de fútbol, tampoco, ¿no? No sabemos si este gana o pierde, ¿no? Indicar si mañana lloverá en Lima, más aún, tampoco no podemos predecir eso, ¿no? Es impredecible. Predecir el ganador de una carrera de autos, tampoco, no la podemos determinar, ¿no? La estatura que tendrá una persona a los 11 años, tampoco, ¿no? Entonces, todos estos sucesos van a ser aleatorios, ¿no? Como se dan cuenta. Ahora nos piden que de estos siguientes sucesos indiquemos cuáles son determinísticos o aleatorios, ¿no? Y nos dan 4 situaciones, ¿no? Determinar el número de palabras agudas que tiene un poema, saber el sexo de una persona que ingresa al cine, predecir el número de goles que anotará el equipo peruano en su próximo partido, saber quién será la próxima persona que llame por teléfono. Entonces, como te das cuenta, aquí tenemos sucesos que son determinísticos y aleatorios, ¿no? Y serían los siguientes. Solamente el primero sería determinístico. El resto no lo podemos deducir o no lo podemos predecir, ¿ok? Ahora, nuevamente aquí nos dan 4 situaciones y nos piden que determinemos si el suceso es aleatorio o determinístico, ¿no? Extraer una moneda de un sol donde solo haya moneda de dicha denominación, necesariamente si sabemos que va a salir, ¿no es cierto? Extraer una canica verde de una bolsa donde solo hay canicas blancas y verdes, en este caso tampoco no lo podemos determinar, ¿no? Extraer de un grupo de cartas de corazones una que sea de corazones rojos y lanzar un dado sobre una mesa y esperar a obtener puntos pares. Entonces aquí también los siguientes serían determinísticos y en este caso los dos intermedios serían aleatorios, ¿no? El primero determinístico, porque sí sabemos, el segundo es aleatorio, en este caso el C es también determinístico y el último sería también aleatorio, ¿ok?
Ahora nos dicen que si se lanzan 2 dados al suelo, señala los sucesos determinísticos y aleatorios. Obtener como resultado menos de 13 puntos. Esto sí lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los dados no tienen, si sumo el total, no nos daría 13 puntos, sería 12, ¿no es cierto? Por eso menos de 12, menos de 13 sí lo sabemos, ¿no? Puntos iguales en cada dado, puntos diferentes en cada dado, y como resultado puntos mayores que 1. Entonces, aquí también la determinación sería de la siguiente forma. Primero sería determinístico, los dos intermedios aleatorios, y el último sería un determinístico, ¿no? Resultados puntos mayores que 1, si lo sabemos, va desde el 2 hasta el 6, ¿no es cierto? Escribe algunos ejemplos de sucesos aleatorios, ¿no? Esto en realidad son respuestas libres que podrían ser como casos estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, lanzar una moneda al suelo, lanzar un dado sobre la mesa, ¿no? Extraer una carta de un juego de cartas, extraer de un estuche de colores un lápiz de color azul, ¿no? Y así podríamos un sinnúmero de respuestas aleatorias proponer en cada una de las situaciones que se nos pida, ¿no? Vemos ahora el espacio muestral evento o suceso. Si lanzamos un dado con la finalidad de obtener un número par, indica el suceso y su espacio muestral. Entonces, números pares simplemente tenemos 3, ¿no es cierto? Que serían 2, 4 y 6. Este vendría a ser el suceso, o evento que también le llamamos, ¿no? Y el espacio muestral viene a ser todas las opciones, es decir, desde el 1 hasta el 6. Si lanzamos dos monedas con la finalidad de obtener figuras iguales en ambas monedas, ¿cuál es el suceso y el espacio muestral, ¿no? El suceso entonces sería dos opciones, cara a cara, sello, sello. Y el conjunto o el espacio muestral total sería 4, ¿no? Cara a cara, cara sello, sello cara y sello sello. Al extraer una carta de un juego con la finalidad de obtener una carta de corazones, determina el suceso y su espacio muestral. De igual forma, ¿no? Aquí, en este caso, en una carta de corazones serían 13, ¿cierto? Y espacio muestral realmente serían 13 de corazones, 13 de rombos, 13 de, en este caso, de trébol, y 13 de espadas, ¿no? Es decir, 52 cartas vendría a ser el espacio muestral. Y 13, en este caso, de corazones, ¿no? Se desea extraer una esfera al azar de una bolsa donde hay 8 esferas blancas y 12 azules, con la finalidad de que la esfera sea blanca, indica el suceso y el espacio muestral. De igual manera, ¿no? Entonces aquí el suceso de tener una bola blanca serían 8 opciones, ¿no? Y el espacio muestral viene a ser la sumatoria de ambas, es decir, 8 y 12, es decir, 20 bolas, ¿no? En un cofre tengo 30 monedas de 1 sol y 10 de 5 soles. Si deseo extraer una moneda y que ésta sea de 5 soles, determina el suceso y el espacio muestral, ¿no? Definitivamente aquí el espacio o el suceso, en este caso van a ser 10 monedas de 5 soles, ¿no? Y el espacio va a ser 10 monedas de 5 más 30 monedas de 1 sol, es decir, 40 monedas. Ese vendría a ser mi espacio muestral. Si lanzamos dos dados con la finalidad de obtener puntos iguales con ambos, determina el suceso y el espacio muestral. Entonces, en dos dados vamos a tener estas opciones, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Y el espacio muestral, ¿no es cierto? Este vendría a ser el suceso, ¿no? Y el espacio muestral viene a ser cuando yo, sabiendo que tengo el espacio el espacio muestral de un dado es 6, o sea, 6 opciones, eso lo elevo al cuadrado, ¿ok? Y eso vendría a ser 36, que también podremos definirla de esta manera, ¿no? Las primeras pueden ser desde el 1 al 6 y las segundas también desde el 1 al 6. Y aquí serían todas esas opciones que podría tener. ¿Ok? A eso le llamamos espacio muestral.
Vamos ahora a ver la determinación de la probabilidad. Si se lanza un dado sobre una mesa, ¿cuál es la probabilidad de obtener puntos mayores que 2? Entonces aquí tenemos que tener los casos favorables, ¿no? Mayores que 2, que serían en este caso de 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos casos favorables serían? 4. Y los posibles en este caso serían 6, ¿no es cierto? Que va desde el 1 hasta el 6. Entonces, la probabilidad simplemente es dividir los casos favorables entre los casos posibles. Simplificando sería 2/3. Esta sería la probabilidad. Recuerden que aquí yo puedo hallar el número decimal y ese número decimal yo lo puedo multiplicar por 100 y obtendría el porcentaje, en este caso, de esa probabilidad. ¿Ok? Si se lanza un dado al suelo, ¿cuál es la probabilidad de que resulte un número compuesto? Entonces, un número compuesto ya sabemos que es simplemente 4 y 6, ¿no es cierto? Lo demás son números primos, ¿sí? Eh, en este caso, los posibles serían 6 también, ¿no? Que serían las opciones que tengo desde el 1 hasta el 6. Entonces, la probabilidad es dividiendo los favorables entre los posibles, que sería 2 estos, que sería igual a 1/3, que esto equivaldría también a 0,33, ¿no es cierto? 3,3, que si yo lo multiplico por 100 sería aproximadamente el 33%. Esa sería la probabilidad para este caso. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de sacar puntos iguales en ambos lados, ¿no? Algo similar que vimos cuando nos pidieron determinar las situaciones, ¿no? De suceso y evento, ¿no? Entonces, los casos favorables serían, en esta situación, serían 6, como vemos aquí, ¿no es cierto? 1, 1, 2, acá sería 2, 2, aquí no es 3, sino 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Entonces, los totales sería 36, como vimos en el cuadro anterior. Entonces, simplemente dividimos 6 entre 36, que sería igual a 1/6. Podemos hallar el número decimal, lo multiplicamos por 100 y tendríamos el porcentaje de esta probabilidad. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos mayor a 9? Entonces, si tengo dos dados, nuevamente los casos favorables que tendría serían 6. ¿Qué valores tendríamos entonces mayores, como dice aquí, que 9? Sería 6, 4, 5, 5, 4, 6, 6, 5, 5, 6 y 6, 6. En total, 6 casos favorables. Los totales ya lo sabemos, ¿no es cierto? Son 36 porque son dos dados. Entonces simplemente divido 6 entre 36 y sería igual a 1/6. Sería similar como el caso anterior, ¿no? Si se lanza 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 monedas tengan la misma figura? En este caso, por ejemplo, son 3 monedas. Si son la misma figura, es decir, caras, tendríamos dos opciones, ¿no es cierto? Es decir, dos casos favorables. Y totales vendrían a ser 8, ¿no? ¿Por qué 8? Porque son 3 monedas. Normalmente el resultado es equivalente a tener, como son dos caras, sería 2 al cubo. ¿Por qué cubo? Porque el cubo significa el número de monedas. La base sería 2 y sería 2 al cubo, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, por eso es que nos resulta 8 casos totales, ¿no? Entonces, dividiendo los casos favorables entre los totales sería 2 sobre 8. 2 sobre 8 es igual a 1/4. O 0,25 también sería en decimal, que eso multiplicado por 100 sería el 25%. Esa sería la probabilidad. Si se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener siempre solo dos caras? Entonces, nuevamente, seguimos en los mismos casos y las opciones favorables serían 3, ¿no es cierto? Que me dé cara, cara, sello, cara, o sello, cara, ¿no? Y de los totales ya, como el caso anterior hemos visto, son 8, ¿no? Porque son 3 monedas, es decir, 2 al cubo. Por lo tanto, la probabilidad sería 3/8. Si se extrae una carta al azar de un juego,
¿cuál es la probabilidad de obtener una de color rojo? Entonces estamos hablando de casos favorables, que en este caso serían 26, ¿no es cierto? Esos serían los favorables. Y los totales, en este caso, vendrían a ser 52. ¿No? Aquí lo que me han pedido es la probabilidad de obtener una de color rojo, ¿no? En todo caso, también los totales ya sabemos que vendrían a ser 52. ¿Por qué? Porque son 13 de cada, digamos, opción, ¿no? De corazones, de rombos, de trébol y de espadas. ¿Ok? Entonces, la probabilidad va a ser igual a 26 sobre 52. Dividiendo, tendríamos, simplificando, un medio, es decir, 0,5 o 50%. Si se extrae una carta al azar de un juego, ¿cuál es la probabilidad de obtener una con el número 7? Veamos, entonces, de la información o del enunciado, el número de casos favorables sería 4, ¿no es cierto? El 7 que vendría a ser, en este caso de corazones, un 7 de rombo, un 7 de trébol, un 7 de espadas, ¿no? Y el de los totales, como sabemos, es el número total, en este caso, de las cartas, que sería igual a 52. Por lo tanto, yo divido 4 entre 52 y simplemente me daría un 13avo, ¿no? Esta sería la probabilidad. Que como me he dicho, podemos multiplicar, hallar el número decimal, lo multiplicamos por 100 y ya tendríamos también el porcentaje. En una bolsa hay 20 monedas de 5 soles y 80 monedas de 1 sol. Si extraemos una moneda al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de 1 sol? Entonces, igual como los anteriores, analizamos de la siguiente manera, ¿no? El número de casos favorables, en este caso van a ser 80, porque se refiere a monedas de 1 sol y son 80. Y en el caso de números totales vendría a ser la suma tanto de las monedas de 20 como la de 80, que nos daría en total 100. Entonces divido 80 entre 100, simplificando, me da que es 4 sobre 5. 4 quintos, ¿no? En una caja hay 25 medallas de oro, 35 de plata y 40 de bronce. Si se extrae una medalla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea de oro? Entonces miramos cuántas hay de oro y ese sería mis casos favorables. Y en los casos totales vendría a ser la sumatoria de todas las medallas, ¿no? Como se dan cuenta, 25 son de oro y los totales vendrían a ser 100, ¿no? Sumando, 25 más 35 más 40. Entonces la probabilidad sería 25 sobre 100, que equivale a 5 veinteavos, o equivale a un cuarto. Es decir, 0,25 o el 25%. Bien, como se dan cuenta, cada una de estas situaciones problemáticas son muy sencillas. Simplemente hay que tener claro cuando se trata de ver cuáles son los casos favorables y los casos totales que siempre se determinan bajo las características del total de sus elementos que tiene cada una de estas situaciones problemáticas. Bien, estimados estudiantes, nos encontramos en la siguiente reunión. Nos despedimos y les reitero que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. ¿Ok?